Cuando una persona ha entendido que está muerta espiritualmente, ya su mente ha sufrido la metanoia, ha experimentado la metanoia, el cambio en la manera de pensar, y ha conformado su mente a lo que Dios ha dicho, que está muerto, que nada puede hacer para ser salvo, sino oír la voz del Hijo de Dios. Esa persona está lista para creer en el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 1 en adelante, es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para justificarnos ante Dios a todos los que creen en Él. Aquí hubo un intercambio. El Evangelio es que aquí hubo un intercambio. Dios mismo, Él en la persona de su Hijo, la tercera parte de la Trinidad de Dios, se puso en la cruz para intercambiarse Él por ti, para que tú no tuvieses que morir por tus pecados, porque la paga de tus pecados han sido tu muerte. Entonces Dios en la persona de Cristo se puso en la cruz y en Él fueron cargados todos, absolutamente todos tus pecados, los que has cometido antes, los que estás cometiendo ahora y los que cometerás hasta el último aliento de tu vida aquí en la tierra. Todos. Cristo paga toda la deuda debida a tus pecados, toda, absolutamente toda, sin que quede un solo pecado fuera. Él muere en vez de ti, y en Él se cumple esta ley: la paga del pecado es muerte, y aquel que era santo, sin mancha, sin defecto, sin nunca jamás haber cometido un solo pecado, Él muere. ¿Sabes por qué Él muere en la cruz? Porque Él te estaba representando a ti. Él fue puesto en la cruz en vez de ti. En Él fueron cargados todos tus pecados, y toda la ira de Dios y la ley de Dios que dice que la paga del pecado es muerte fue puesta sobre Él. La ira de Dios, y Él murió. Él sufrió el infierno por ti, Él sufrió la muerte espiritual por ti. Esto es el Evangelio. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, leemos: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a salvarte a ti, que estabas muerto en delitos y pecados. Eso tú debes creer. Cuando tú creas que no había nada que tú pudieses hacer, siquiera alguna obra tuya, alguna cosa para poder ser salvo, que estabas liquidado, fuera de juego, muerto en delitos y pecados, y que Dios lo hizo todo por ti, entonces tú eres salvo. Esto es el Evangelio, que tú deposites toda tu fe en lo que Dios hizo en tu favor en la cruz del Calvario. Fíjate tú en los siguientes textos de la palabra de Dios que te voy a mencionar a continuación. Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, le está hablando a la iglesia gentil, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso lo hizo Dios. Dios en Cristo hizo eso por ti. Anuló el acta de los decretos que te era contraria, la hizo a un lado y la clavó en la cruz. Cristo murió por ti, por todos tus pecados. Tú debes depositar fe en la obra que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario. Si tú crees en la obra que hizo Cristo, Dios hecho hombre, por ti, tú eres salvo en el acto. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, y leemos: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Que Dios estaba en Cristo. ¿Sabes tú quién estaba aquí? Cristo, ¿verdad? Pero ¿sabes quién es Cristo? Dios. Amigo,
tan imposible que tú puedas hacer cualquier cosa por mérito tuyo para alcanzar la salvación, para ir a Dios, que tuvo que Dios hacerlo todo por ti. Él lo hizo todo. La salvación de tu alma la hace Dios, nada lo haces tú. Tú estás muerto, nada puede hacer un muerto. Es Dios que lo hace todo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Amigo, ¿sabes tú por qué Dios aún no está tomando en cuenta tus pecados en materia de la salvación de tu alma? Porque ya tus pecados te mataron. Ya se cumplió la ley en ti. Estás muerto. La paga del pecado es muerte. De tal manera que un pecado más, un pecado menos, no cambia en nada tu dirección a este destino. Muerte en el infierno. Para esperar el juicio tuyo ante el gran trono blanco. Esperar en tormentos que seas lanzado acá al juicio. Para ser sentenciado al lago de fuego. Aquí no hay salvación. Aquí no hay misericordia. Aquí no se escapará ni un solo de los pecados que has cometido tú cuando estabas muerto acá, cuando estabas vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Sin embargo, Dios estaba en Cristo, reconciliándote a ti para con Él, no tomándote en cuenta a ti tus pecados, porque tus pecados ya te mataron. Y Cristo en su inmenso amor, Dios en Cristo en su inmensa misericordia, hizo un nuevo pacto, una nueva modalidad para que tú pudieses por fin ser salvos, porque por la ley no podías. Por obra de santificación y de perseverar en obras no puedes, como hacen los pentecostales. Ellos están errados, ellos marchan al infierno, porque añaden algo más a lo que Cristo consumó por completo en la cruz. Cristo salva. Dice la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero mucha religión evangélica, católica, los pentecostales, añaden obras a lo que Cristo hizo en la cruz, y con eso tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado Cristo, como dice Hebreos 10, y hacen afrenta al Espíritu de gracia. Pero tú no hagas eso, amigo, tú cree en el Evangelio, habiéndote antes arrepentido, conformado tu mente a la realidad de que tú estás muerto espiritualmente y que necesitas ser salvo del infierno, nacer de nuevo para entrar por la puerta estrecha y ser salvo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, la Iglesia, la palabra de la reconciliación. Nuestro Señor Jesucristo hizo un nuevo pacto en su sangre. Por eso Él llamó antes de su muerte en la cruz, instantes antes, a sus 12 discípulos y los hizo celebrar la cena del Señor, la última cena. Y dijo, mirando a la copa y al contenido que había en ella, que era el vino, representando su sangre, dijo a sus discípulos, este es mi pacto nuevo, que por vosotros es derramada, mi sangre, el nuevo pacto en su sangre. Es la sangre de Cristo la que limpia de todo pecado al ser humano, no las obras de la ley, no el obedecer obras, no el mandamiento, no obras de santificación, no el arrepentirse de los pecados. El arrepentirse de los pecados es aquí, no acá. Entonces es Dios mismo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta ya a los hombres sus pecados, porque eso ya no tiene ninguna incidencia en el destino a donde van los muertos. Entonces Dios hace un nuevo pacto en la sangre de Cristo. La única forma de ser salvo hoy del infierno e ir al cielo es por fe, únicamente por fe, creyendo que Cristo lo hizo todo por ti. Dios lo hizo todo por ti en la cruz. Dios resolvió todo el asunto de tu muerte espiritual. Él lo hizo todo, Él, absolutamente todo. Nada puedes hacer tú. No puedes añadir levadura al pan. No puedes comer pan leudado. Todo el pan tiene que ser sin levadura. La levadura siempre espiritualmente representa las obras humanas. No hay religión, no hay perseverancia, no hay santidad personal. Todo lo hace Cristo. ¿Lo entiendes? Todo lo hace Cristo, todo lo hace Dios. En Isaías 43, versículos 11 y 12, en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 11 y 12, es Dios quien se revela. Y él dice, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta que estaba en la cruz? ¿Quién estaba en la cruz del Calvario? Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, ¿sabes tú? Cristo anunció el Evangelio. Y salvé, ¿sabes quién salvó en la cruz? Cristo Jesús. E hice oír, Cristo predicó el Evangelio e hizo oír a los muertos. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 24 y 25, el Señor Jesucristo está aseverando lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Dios Padre dice que tú estás muerto espiritualmente y necesitas ser salvo. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, como tú, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, es decir, los muertos que oigan a Dios, vivirán. En el acto, tienen vida eterna. No van a condenación, pasan de muerte a vida en el acto, de inmediato. Es por eso que Cristo dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso lo dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sin embargo, los pentecostales piensan que la salvación se pierde. El Señor Jesucristo dice a la iglesia, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El discípulo amado de Cristo, el apóstol Juan, les escribe a la iglesia. Les dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Miren las preciosas palabras de confirmación del apóstol Juan a la iglesia. La primera carta apostólica del apóstol Juan a la iglesia, capítulo 5, versículo 13. Para que sepáis que tenéis vida eterna. La iglesia ya sabe que tiene vida eterna. Es por eso que el apóstol Pablo escribe, el apóstol San Pablo, a la iglesia que está en Éfeso, y le dice en el Éfeso capítulo 2, versículo 1 en adelante, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo las personas fueron salvas? Cuando estaban muertas. Y un muerto nada puede hacer. Por eso que es mentira lo que dicen los pentecostales, que tú debes guardar santidad porque sin santidad nadie verá al Señor. Por supuesto que la santidad, sin ella nadie verá al Señor, pero la santidad la confiere Cristo a los que creen en su evangelio. Por supuesto que ellos dicen, hay que perseverar hasta el fin para ser salvos, y usan mal Mateo 24, versículo 13, cuando Cristo está hablando a la gente que van a sufrir la gran tribulación. Las personas que se queden, los judíos, a la gran tribulación, ellos y todos los gentiles que no han creído en Cristo y se queden al rapto de la iglesia aquí en la tierra, deberán perseverar hasta el fin de sus días, sin dejarse marcar por el número de la bestia ni adorar su imagen para poder ser salvos. En ese momento de la gran tribulación, cuando Cristo arrebate su iglesia y el mundo entre en la semana número 70 de Daniel, se acaba la gracia. Ahí la salvación será el precio de sus propias vidas. Ahí cobra sentido cuando el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero la religión pentecostal hace mal uso de esa palabra de Dios. Y ellos dicen, sin santidad nada verá al Señor, así que hay que ser santo. Y personas muertas hacen que se vistan de santidad, como lo hizo Adán cuando murió en el huerto, por haber pecado contra Dios y entró en muerte espiritual, y cubrió la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera. Eso hacen muchas religiones evangélicas. Mucha gente centroamericana que abraza las ideologías pentecostales, mucha gente evangélica está muerta espiritualmente. Adora a Dios, tiene celo de Dios como hacen los judíos. El apóstol San Pablo escribe en la carta a los romanos, carta del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante, 1 al 3, dice el apóstol San Pablo, yo sé que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios que es en Cristo Jesús y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Él consuma la salvación totalmente en la cruz. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, la finalidad de la ley es llevarte a Cristo, que te hace convencer de que tú estás muerto por haber pecado, que no puedes cumplir la ley. ¿Lo entiendes? Eso es el evangelio de salvación, que Cristo lo hizo todo por ti en la cruz. Si tú lo crees,
eres salvo. Dios te bendiga.